Dios te bendiga, te habla tu hermano Javier Padilla. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da en este momento de estar llevando esta grabación, esta palabra, este mensaje, conociendo a un hombre, a un servidor, a un seguidor de Dios, aquel que predica, aquel que evangeliza, un caballero, un hombre, un esposo, donde ha glorificado el nombre del Señor, que ha hecho la voluntad del Señor durante el camino, que aunque ha habido caminos difíciles, que ha habido momentos difíciles, que ha habido tormentas, Él se ha mantenido. Vamos a conocer la historia de un ministerio, de un pastor conocido como el pastor Milton Barrios. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo se encuentra en este día? Dios bendiga, hermano Javier. Es una bendición en esta hora poder estar frente a esta cámara, frente a estas personas que van a poder introducir y poder ver esta historia de este ministerio. Me da dándole gracias a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar con usted en este momento y poder expresar, poder manifestar lo que Dios ha sido y lo que Dios ha hecho para con mi vida primeramente, y cómo Dios ha establecido este ministerio y sigue haciendo cosas grandes. Estamos contentos, estamos sumamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos regala de poder llegar a muchos hogares, a muchas personas, a muchas vidas que en este momento se encuentran necesitadas, que están pasando un momento difícil, que Dios los ha llamado, Dios los ha marcado y tienen un temor, pero sabemos que a través de este testimonio, a través de esta entrevista, a través de su palabra, Dios se va a glorificar de manera especial. Y quisiera preguntarle, ¿cuántos años lleva convertido? Bueno, por la misericordia del Señor, hermano Javier, ya vamos aproximadamente 18 años convertidos. Por la misericordia de Dios, Dios nos alcanzó y Dios ha hecho cosas grandes, lindas con nuestra vida, hermano Javier. Amén. ¿Cómo se siente cuando hizo ese cambio de venir del mundo a venir a los caminos de Dios? Bueno, esa es una transformación completamente y es una experiencia pues que Dios nos ha otorgado y no cambiaría esto por lo que Dios ha hecho conmigo. Ciertamente que para mí, puedo expresarlo, ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Poder, número 1, conocer a Cristo. Número 2, tener experiencias espirituales. Número 3, el llamamiento que Dios ha hecho en nuestra vida. No hay con qué pagarle al Señor, pero sí una cosa así, con el agradecimiento que tenemos para con Él. ¿Cómo fue esa vida en un pasado sin Cristo? Rotundamente una vida de pecado, una vida bajo el alcohol, bajo la droga, bajo tantos ofrecimientos que el mundo da, que no llenan al hombre, no llenan. Y eso al tiempo va llevándolo a uno a un extremo que uno no tiene el control de su vida. Pero a Dios sea la gloria por su misericordia, que Él tuvo su misericordia hasta mi vida y nos rescató, nos llamó y obedecimos a ese llamado. He tenido la experiencia, porque también vengo del mundo, y he escuchado todavía a muchas personas decir que se sienten felices. ¿Será que en este momento que ahora usted tiene un ministerio evangelista, es pastor, tiene una congregación hermosa, será verdad que uno es feliz en ese mundo? Pura apariencia, hermano Javier. Como un ejemplo, la plataforma te enseña una cosa, pero detrás de la plataforma hay una realidad. Y muchos hombres que Dios los ha rescatado, nos hemos dado cuenta que, un ejemplo, mi persona, yo un tiempo estuve en la farándula de la música. Tú vas a estar aparentemente feliz en ese momento, porque está la distracción, te distraes. Pero cuando viene la realidad, ahí donde tú te das cuenta enteramente en qué postura tú estás. Por eso digo, eso es una pura apariencia. Solo un momento que aparenta ser feliz, pero no lo es. Pero la realidad es fuera, y ahí uno se da cuenta que uno está vacío. Cuando te encontrabas en esa apariencia, en ese mundo de deleite, de placeres, de lujo, la música, ¿cómo te sentías en ese momento? Bueno, recuerda un ejemplo, el diablo me tenía atado en lo que era la droga, la cocaína y lo que es el alcohol. Y
todo eso. Cuando estaba bajo el efecto de esa sustancia, me sentía el hombre más feliz, el hombre que creía que el mundo era de él. Pero una vez que aquello bajaba, ahí venía mi realidad. Ahí me sentía el hombre más vacío, el hombre más solo. Y en esos años, comenzó a obrar mucho dentro de mi vida y me di cuenta que había una realidad. Por eso yo siempre le digo en las prédicas que Dios nos ha dado, le digo a la persona, antes que Dios te llame, tiene que haber un anhelo en tu vida. Amén. Si usted anhela de cambiar, Dios va a llegar a su vida. La Biblia dice que Él llega, toca la puerta, el que abre, Él entra con Él. O sea, una vez que tú anheles cambiar, Dios va a tocar tu vida. Pero si tú quieres vivir una vida desenfrenada, quieres vivir una vida vacía, bajo pecado, la Biblia dice que Dios no es libre albedrío. Libre albedrío es la facultad de poder decisión que es lo que tú puedes y que es lo que tú no debes de hacer. Entonces, si uno anhela de ese cambio, Dios llega. ¿Cómo fue esa experiencia cuando pudiste sentir por primera vez la presencia del Espíritu Santo? Bueno, podía utilizar el primer toque que sentí literalmente fue cuando Dios me habló directamente a mi vida. En el año 2005 que vine yo a este país, en la ciudad de Guatemala, me quedé, aparentemente para mí las cosas estaban al revés. Yo ya no tenía posibilidad de llegar a este país. Pero ahí fue donde Dios marcó por primera vez mi vida, Dios usando una mujer que llegó en un tiempo que yo estaba en una decepción, diciendo, no, ya esto ya no va a funcionar, voy a regresar a mi país. Bueno, pero la mujer llega, hermano Javier, y me dijo que Dios la había mandado para darme una palabra. Y ella me habló directamente a mi vida, me habló de los 3 accidentes que tuve, 2 accidentes de vehículo y una herida de bala que tengo, que casi pierdo mi vida. Y me dijo, yo fui que te rescaté 3 veces de la muerte. Te rescaté del accidente y te rescaté de una herida de bala que tuvo. O sea, me habló directamente Dios y me empezó a hablar muchas cosas más, hermano Javier, que yo viví en mi niñez, en nuestro hogar, ¿verdad? Y pues por la cual muchas veces el enemigo usa para que uno se refugie en la droga. Ahí fue la primera vez que sentí un toque de Dios en mi vida. Y mientras esta mujer se acerca a ti y te dice todo esto de parte de Dios, ¿cómo fue tu reacción? Mi reacción me sorprendí porque una mujer hablándome que no me conoce, no sabe quién soy yo. Y esta mujer está hablando con un hombre que es inconverso, un hombre que lo que es, le gusta la droga, le gusta el alcohol. Está hablando con una persona que no conoce a Dios. Y eso me impactó fuerte porque sentí que una mano me entró en mi corazón. Sentí que algo tocó mi corazón y empecé a llorar. Ahí me quebranté, empecé yo a rodar lágrimas, a gemir y me dijo claramente, desde hoy Dios abre las puertas para tu vida y eso se cumplió y por eso yo creo en el Dios que abre y cierra. Y en ese momento que tú pudiste experimentar anteriormente las cosas del mundo y cuando esta mujer de Dios viene y le habla de parte de Dios sobre parte de su vida, ahí hubo una conversión. ¿Cómo fue su conversión? No me convertí. No. Recuérdate que hay procesos, pero ahí donde Dios marcó mi vida. Y dice la Biblia que su palabra nunca retornará vacía. Amén. Nunca. Llegué a este país, se me olvidó la palabra, seguí viviendo la vida loca. En el año 2006 me fui para la ciudad de Florida, se llama Cape Coral, Florida. Ahí me establecí y ahí donde el enemigo tomó más posición de mi vida. Y en ese momento que el enemigo tomaba posición sobre tu vida, ¿llegaste a pensar que el mismo Dios que había usado a aquella mujer podía hablarte también acá? Bueno, cuando estoy en esta etapa se me olvida Dios completamente, porque recuérdate que un hombre que está bajo la influencia del ambiente del mundo, en el momento todo le aparenta bien, droga, mujeres, alcohol, todo eso, y tu mente está en otro lado, porque aparentemente no tienes una necesidad, pero cuando Dios te empieza a quitar cosas para que tú veas que sin Él no es nada, ahí donde ves la realidad de la necesidad para con Dios. ¿Qué pudiste experimentar que se te fue quitado, que tú decías, eso es mío?
Dios me quitó lo que fue, en el año 2007 vino una recesión fuerte a este país. Eso Dios utilizó para mi vida. Dios lo utilizó porque empecé a perder muchas cosas materiales y entré en una depresión fuerte. Yo vine de Nueva York y regreso a Nueva York. Ya regreso con una depresión fuerte. Ya regreso con una adicción fuerte de droga. Ya me empecé a aislar y ya el enemigo empezaba a minar mi mente. Y yo ya no sentía nada, Javier, los sentimientos, me sentía vacío, algo tremendo. Pero antes de eso yo empecé a tener sueños con hombres que me predicaban, hombres que me hablaban de Dios. Y una hermana mía que es pastora en la ciudad de Nueva York, le llamé y le dije que tenía estos sueños. Me dice, no, Dios te está llamando. Y cuando ella me dijo eso, se me activa la palabra que se me dio allá en Guatemala el año 2005, y ya dije, no, esto ya no es normal. Entonces llego a la ciudad de Nueva York y con esa depresión y con aquello, ahí del año 2007, en octubre, ahí donde Dios hace el llamado directamente a mi vida, hermano. En el momento que podías experimentar, porque hay muchas personas que lo están viviendo y no saben lidiar con esto, que es la depresión. ¿Cómo tú pudiste lidiar con la depresión? No lidié yo, fue Dios. Dios llegó el momento adecuado a mi vida. El momento exacto, hermano Javier, exacto. Por eso dice la Biblia, Él llega, toca. Todo aquel que tiene depresión, un momento Dios llegó a tocar. El problema es que no se dio. No quiso darle la oportunidad a Dios. Muchas veces el orgullo, no, yo no necesito de Dios, yo sé bregar con eso, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto. Cuando lo eres, si en el momento que tú usas droga, tú eres drogadicto, en el momento que tú usas bebida alcohólica, eres alcohólico, ¿verdad? Y cuando Dios vino a mi vida, hermano Javier, me llamó audiblemente el Señor, audiblemente. Pensaba que estaba loco, pero dentro de mí sabía que había un Dios, porque cuando tuve una experiencia de muerte, cuando yo tuve la herida de bala, yo llegué a un tiempo de coma, ¿verdad? Y cuando yo me miré ir a un abismo bien oscuro, y me recuerdo que yo le lloraba a Dios, le dije, Dios mío, dame una oportunidad. Mira, la Biblia dice que el alma gime, el alma conoce que hay un Dios. Entonces, cuando Dios me da la oportunidad, me levanté. Cuando me levanté, estaba en el hospital Catarino Rivas de Honduras. Ahí estaba yo, con tubos, con cosas en mi cuerpo, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro en mí, porque en la parte que me dieron el tiro es una parte donde succiona a mi vena, donde uno puede procrear, y por 1 centímetro Dios me libró de ser eunuco, o sea, de no poder tener hijos, ¿verdad? O sea, ahí donde la Biblia dice que desde el vientre nos santificó, nos guardó. Y yo sé que todo esto era para mí entender que desde mi niñez Dios me ha guardado. Es más, un doctor le dio a mi mamá que yo tenía mi corazón pequeño, que a los 15 años iba a morir. El hombre le dio esa noticia a mi mamá, porque yo no podía correr. Si corría, desmayaba. Me ves predicando ahora, no, las 2, 3 palabras caía al suelo. No tenía una compostura fija. Dios hizo un milagro. Dios hizo sin mi mamá saber, Dios hizo un milagro, porque el médico le dio el diagnóstico que mi corazón aparentemente era pequeño, y tenía una asma, yo no podía correr, me desmayaba. Que aquí podemos ver y experimentar lo que es un diagnóstico de un doctor, pero podemos ver lo que es la mano poderosa de Dios. Exactamente, y por eso yo digo que no fue ningún hombre, fue la mano de Dios. Y por eso fue que cuando me convertí, cuando Dios trató conmigo en esa depresión, hermano Javier, yo le dije, si eres tú, sáname, ya no puedo más con esto. Había un vacío dentro de mí, una depresión fuerte, y Dios me dijo, yo soy, voy a liberarte. Se me vino algo sobrenatural, hermano Javier. Al día siguiente, tengo un primo que Dios lo bendiga, a ese hombre, Marlon García, quiero mencionar su nombre. Amén. Que fue el instrumento que Dios usó. Él fue la persona que Dios tocó para que yo viniera a este país. Él me testifica que en un momento dado tuvo una inquietud fuerte conmigo, pero yo sé que fue Dios, porque, hermano Javier, yo casi entro a lo que era el narcotráfico en Honduras. Estaba al punto, porque tenía una discoteca en Honduras, y al estar tú en ese ambiente, tú sabes lo que se mueve ahí.
droga, prostitución, todo eso. Llegaron a ofrecerme droga y tuve temor, no quise, pero yo sé que este varón, Marlon García, que es familiar mío también, nosotros crecimos juntos, cantamos juntos, eso es lo que él cuando recién comenzó el reggaetón, y él tuvo la inquietud y me ayudó para venir a este país. Entonces, cuando me convierto, hermano Javier, él nunca me predica, él nunca me dice, conviértete, arrepiéntete, jamás, pero sí estaba orando. Mire qué poderosa es la oración. Él sí estaba orando, tenía un afecto hacia mi persona. Cuando me convierto, la primera persona que me pone en mi mente de llamarle es a él. Y le llamo, le digo, Marlon, ya voy a agarrar camino, voy a tomar el camino. Entonces cuando le digo esto, él piensa que yo estoy diciendo que iba a regresar a Honduras. Me dice, ¿qué vas a hacer en Honduras? No, le digo, no es lo que tú piensas. Voy a buscar el camino de Dios. No bromees conmigo. Sí, que en ese momento que tú le dejas saber, todavía tú no le habías hablado que ibas a tomar el camino del Señor. Ya él me dice, no bromees, sí, en serio. Quiero que pase por mí mañana. Quiero ir a la iglesia. Le dije, yo tenía el pelo largo. Yo tenía mi pelo largo y verdad, ese pelo era como una idolatría para mí. Pero cuando Dios se me manifiesta, hermano Javier, lo primero Dios me dice, quítate todo. Tenía pantalla, me cuidaba el pelo, pantalones hacia abajo. Antes de yo ir al templo, hermano Javier, fue un trato tremendo. Dios me dijo, quítate el pelo. Me fui a la barbería donde siempre me recortaba, me hacía la línea. Incluso me decía el muchacho que me hacía la línea, le dije, córtame el pelo. No, Honduras, porque era de Puerto Rico. No, Honduras, no, yo te voy a la linear como siempre. No, córtamelo. El enemigo siempre tratando de poner oposiciones. Pero en ese momento que vas a la barbería y querías cortarte tu cabello largo, aún no le habías explicado al barbero el por qué. No, él no sabía. Y él era una persona que me conocía, porque cada semana yo iba a hacerme el recorte para tener el pelo bien, aparentemente. Y pues, pero lo corté. Y la sorpresa de mi primo cuando él llega, me ve sin pelo, él se asusta. Fue un impacto. Fue un impacto, pero él no me dijo nada. Él se quedó con aquello, wow, y se quedó meditando, me dice él después que me testifica. El punto es, hermano Javier, que me lleva a una iglesia con el hombre que yo tuve sueño, que me predicaba. Yo nunca le conté el sueño a él. O sea, no es casualidad, es propósito. Es que pienso que, para aquellos que nos están viendo, nos estarán escuchando en este momento, pienso que cuando Dios llama y Dios marca y Dios elige y Dios se enfoca en una persona, es porque hay algo especial en esa persona. Correcto. Y pienso que Dios lo hizo en tu vida. Exacto. Dios te marcó, Dios te eligió, Dios te separó, Dios te cuidó, porque hablabas ahorita de esa experiencia que pudiste experimentar casi la muerte con ese impacto de bala. Ahí podemos ver la mano poderosa de Dios cuidando y protegiéndote en todo tiempo, la cual sabemos que hay muchos que a lo mejor reciben un impacto de bala o pasan por un proceso y se retiran, tienen miedo de buscar a Dios, tienen miedo de clamarle a Dios, se cohíben de decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona con el proceso que tú viviste? No, mi consejo es de que busquen del Señor, que no cierren la puerta por la cual Dios le está abriendo para su salvación, para su felicidad, para su paz. Yo tomé la mejor decisión, hermano Javier. Cuando llego a aquel lugar, ahí estaban congregando mis hermanas, ellas no entendieron el proceso que yo vivía, porque cuando pasé un proceso, hay un varón que conozco, que Dios pues hizo una liberación en la vida de él acá, y cuando lo miré me recordé el proceso que yo pasé, porque pasé casi una semana temblando, hermano Javier, temblando. Yo no entendía así, o sea, pero era Dios sacando toda aquella impureza de alcoholismo, de demonios que tenía por muchos años. ¿Te desesperaste? Oh sí, hermano Javier, en la medianoche, visitaciones terribles, pero cuando tú has sido tocado por Dios, no vas a volver atrás. He escuchado de personas que allá en Puerto Rico le llaman romper vicios. Romper vicios. He escuchado personas que dicen que ven demonios. Oh sí, claro, voces. Cuando sentía eso, ¿cómo lo trabajó? No, las voces, ve, cómprate un pase, cómprate un toque. Audiblemente tú lo escuchabas, porque es que es una
lucha. Es una lucha. Satanás no te va a querer dejar ir así. El hombre que compraba droga ahora llegaban al cuarto a regalarme droga, hermano Javier. Un proceso terrible. Agarraba la droga y la iba a flochar al toile. Tenía que levantarme a las 1 de la mañana. En noviembre, Nueva York hace frío. Iba caminando porque llegaban los amigos con el roommate que estaba viviendo y empezaban, te traían mujeres y me decían, no, en diciembre tú vas a caer en diciembre. Pero Dios me dio la fuerza. Claro. En ese momento pudiste experimentar cómo la mano de Dios y la presencia de Dios quería trabajar en tu vida, pero el enemigo se enojaba y entonces usaba a estas personas que te vendían droga para ahora traértela regalada a la habitación. A la habitación regalada, pero Dios me libró para no caer de vuelta, hermano Javier, y ahí donde Dios toca mi corazón y Dios me pone por Seattle, Washington. Aquí yo bendiga a mi padre espiritual, pastor Federico Barrios. Es el hombre que me formó, fue el hombre que honro, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga donde él esté, ¿verdad? Porque públicamente él es mi padre espiritual, fue el hombre que se tomó y instruirme, ¿verdad? Aparte de mi padre espiritual, es mi tío, es hermano de mi mamá. Yo le llamo y a él le digo, Dios me lo puso así, ¿verdad? Le digo, tío, quiero que usted me ayude, quiero moverme de aquí en Nueva York, quiero servirle al Señor, le dije yo. Y en ese momento que tú lo llamas a él, ¿cuál fue la reacción de él? No, se sorprendió, porque yo casi no hablaba con mi tío, pues él sabía también qué tipo de persona yo era, pero yo le fui específico que quería cambiar mi vida. ¿Y cómo pudo ayudarte? Me extendió la mano, me dijo, hijo, la puerta de mi casa está abierta para ti. Porque sabemos que muchas veces, muchas personas tienen miedo de acercarse a un pastor, acercarse a la iglesia, por miedo a que los rechacen una vez más, porque sabemos que allá afuera hay muchas personas que han sido rechazadas por los mismos pastores, por los mismos hermanos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces entran al templo para buscar esa salvación, para buscar esa bendición, buscar esa paz, pero los mismos hermanos, solamente con mirarlo, ya están hablando de esa persona, y esas personas tienen miedo de seguir, solamente se apartan y no regresan más. ¿Qué consejo tú le darías a estas personas que han pasado por parte de tu proceso o han pasado cualquier proceso y vienen a la iglesia a buscar esa felicidad que se predica, esa felicidad que vemos a través de los videos en Facebook, a través de muchas vidas que predican el evangelio en las calles? ¿Qué consejo tú le darías para que no escuchen estos comentarios negativos? Bueno, mira, cuando tú estás hablando ahora mismo, Javier, y se me viene esto a mi espíritu, Dios no es un Dios de casualidad, y yo sé que van a haber gente que van a ver esta entrevista, ¿verdad? Esta historia, este ministerio, para que ellos puedan entender que en la vida van a haber procesos, van a haber gente que te van a rechazar, gente que te van a ver mal. Te lo está hablando un hombre que fue rechazado, un hombre que fue señalado, que nadie creía por él, que pensaban que a lo mejor andaba loco y todo eso, pero yo lo experimenté cuando fui a la iglesia que te comenté, y la gente me miraba raro, Javier. Eso para mí fue un puñal terrible. Sí, te aseguro que sí, pero yo sé que Dios lo permitió, mira, para esto, para testificarlo y para hablarle a alguien que pueda estar pasando esto, puede hacer que lo pueda pasar. Pastor, perdonen que interrumpa. En ese momento que tú entraste por esas puertas, ¿qué pudiste sentir? El rechazo, la indiferencia. ¿Qué te vino a la mente? Decía, la gente es hipócrita. ¿Por qué? Porque habían familiares míos. Te tocó duro. Sí. ¿Qué querías hacer en ese momento? Salir de ahí. Salir de aquel lugar. Y en ese momento que querías salir de aquel lugar, pensaste que aquella palabra que Dios te había regalado, que había hablado a través de aquella mujer, había sido en vano. No, pero lo que más me dolió fue el rechazo. El rechazo. Y pienso que muchas veces, como creyentes que somos, tenemos que ser muy prudentes en ver
a una persona cuando llega a un lugar. Porque llegué herida. Llegue herida. Y máximamente si tú lo conoces, tienes que tener mucho más cuidado. Porque si tú lo conoces, tú eres el primero que debiese de darle un abrazo. De estar contento porque está entrando el hijo pródigo por las puertas. Exacto, y yo no recibí eso. Yo no recibí. Para mí fue algo que me impactó y le dije a mi primo, no, sabes que no me vuelvas a traer a este lugar. Pero veo que Dios me fortaleció. Y le dije yo, no hay otro lugar donde tú me puedes llevar. Sí, me dice, yo no me congrego acá, te traje, no sé por qué. Te traje, perdón. Y ya donde me llevó a una iglesia de un pastor dominicano, se llama Roca Eterna, se llama la iglesia en Bronx, Nueva York. Solo llegué a aquel lugar, sentí algo sobrenatural, hermano Javier. Algo que no pudiste experimentar allá en esta iglesia que fuiste, que habían familiares. Correcto, sentí algo y ni esperé que hicieran el llamado. Le dije al pastor que yo quería recibir a Cristo como mi Salvador. Y lo acepté y luego vino pues para Dios tratar conmigo. Mi pastor se llama Atilio Serrano, un hombre de Dios. Cuando yo tomo la decisión, hermano Javier, porque Dios se me metió a mi alma, a mi espíritu completo, hermano Javier. Vigilia, retiro, todo quería estar yo ahí, todo. Y pues Dios pone en mi corazón, como le había dicho más atrás, de venir para acá. Mi pastor no quería. Él le dijo a mi primo, no, yo no voy a dejar a Milton. No, porque él miraba que algo Dios había puesto en mí. Sí, ya cuando Dios marca y elige a una persona, sí, Dios revela a los siervos del Señor y saben que hay un potencial en esa persona. Sí, él me lo dijo, no, si tengo que hablar con la persona con que tú vas a ir, tengo que asesorarme a donde tú vas a ir. Incluso le dije, no, pues, llamó a mi tío, no, que ahí fue que ese hombre de Dios me dijo, vas con mi bendición, que Dios te bendiga. Y una experiencia, hermano Javier, cuando vine para acá, hermano Javier, tuve una experiencia tremenda en Chicago. Me vine sin documento, me vine solamente con una credencial que se llama de Honduras la cédula. Para usted tomar Green House, usted tiene que tener pasaporte, si no, no te venden el ticket. Pero Dios me abrió la puerta en la ciudad de Chicago. Ahí hacen un retén, y si tú no tienes un documento registrado, no, de ahí mismo te bajan y no sigues. Y ese día Dios me hizo ver algo. Me recuerdo que estaban la gente haciendo fila y yo pues con miedo, y escuché la voz de Dios, me dice, no tengas miedo, ve, yo estoy contigo, audiblemente, hermano Javier. Y yo temblando y con la cédula, no tenía pasaporte. Cuando voy me recuerdo una mujer alta, pelo blanco. Cuando yo le quise dar la cédula, me agarró la mano y me la puso para abajo. Y me agarró el ticket y lo firmó. Lo firmó. Y rápidamente entendí, esto es Dios. No preguntaste nada. No dijiste porque nada. Yo le estaba enseñando, ella me lo agarró y lo puso así y me agarró. Y me lo firmó, porque tiene que dar la firma para que uno entre. No. Y quería otra persona chequearme, no, ya lo chequeé, él déjalo. Dios abriendo puertas. Dios abriendo puertas. Fue la experiencia que tuve. La Biblia dice que Dios manda a sus ángeles, y sin darse uno cuenta que eso no es un hombre, sino un ángel. Y Dios me trajo para acá, hermano Javier, el año 2007. A través de lo que escuchaba que testificabas, que este pastor no te quería soltar, no te quería dejar ir, ahí podemos ver y experimentar que todavía quedan pastores que tienen revelación de parte de Dios. Ahí podemos experimentar y ver que todavía quedan pastores que se meten a la presencia de Dios, porque no cualquier pastor te va a decir, no te vas a ir, vamos a orar, vamos a buscar señal, vamos a buscar a dónde tú quieres llegar. Amén. Todavía quedan pastores con discernimiento, con búsqueda de la presencia de Dios. ¿Cuál fue ese momento más difícil en el Señor? El momento más difícil fue cuando mi conversión, fue el proceso de la desautización, de poder salirme del mundo de la droga, de poder llegar a Seattle.
y poder empezar a negar en muchas cosas. Fue la etapa más dura para mí, hermano Javier. Recuérdate que uno viene con malas mañas del mundo, prácticas deshonrosas, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que podemos practicarla y no. Pero ahí donde empecé yo a purificar mi vida y fue el momento más duro, más difícil, de empezar a negarme, a no hacer las cosas que no debiese de hacer. Y en ese momento que estaba siendo purificado, estaba siendo cambiado, estaba siendo trabajado, que el alfarero estaba trabajando en tu vida, llegó el momento de decir me rindo. ¿O te mantuviste firme? Solo una vez tuve una recaída, pero no porque era porque no tenía el dominio propio, era porque no pude decir no, pero no quería, o sea, no sé si usted puede entenderme, pero la cosa es de no tenía el dominio de decirle no. Y incluso el Espíritu Santo me dijo, te va a llevar a una bodega, te va a comprar un 12 de cerveza, te la va a dar y te la va a ver así. Dios te había hablado antes. Me había hablado antes. Me dice, porque me llamó primo, ¿cómo estás? Mira, quiero ir a recogerte. Entonces pude hablar con él, le pidió, te va a llevar a una bodega, te va a comprar un 12 de cerveza, te va a dar una. O sea, todo así como el Espíritu Santo me lo mostró, así fue. Y me tomé solamente la mitad de la cerveza, me sentí lo más miserable del mundo. Pero Dios, por su misericordia, Él me restauró, me fortaleció y tenía como prácticamente 2 meses de convertido. ¿Por qué en ese momento te sientes el hombre más miserable? Porque había experimentado el toque del Espíritu Santo. ¿Cómo es sentir ese toque del Espíritu Santo? Es algo que te purifica, algo que te sacó todo lo que tú tenías por dentro. Es algo sumamente sobrenatural que, por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Había un gozo dentro de mí que no había sido el hombre que lo había puesto, sino que el Espíritu Santo de Dios. Vemos muchas veces que hoy en día se hace el llamado en las iglesias y vemos que las almas vienen para que oren por ellas. Y hay muchos que fingen que el Espíritu Santo los tocó. ¿Por qué hacen eso? Llamar la atención, quieren llamar la atención. Además, yo puedo decirle, hermano Javier, que yo anhelé con fervor y con toda mi alma el bautismo del Espíritu Santo. Yo lloraba, ayunaba por ello y cuando menos me lo esperé, ahí fue donde Dios me bautizó en un retiro. ¿Y ese bautismo del Espíritu Santo viene cuando nosotros queramos o cuando Dios diga? Esto no es el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia, es en el tiempo de Dios. Claro, el anhelo, hay que anhelarlo, para dártelo hay que anhelarlo, pero tiene que ser persistente para poder recibirlo, ¿verdad? Porque ya, dámelo, Señor, ahorita. No, hay cosas que tienes que dar. Abnegación, purificación, entrega, pasión, ¿verdad? Entonces hay procesos que Dios lo permite para que uno pueda recibirlo. Ahí vemos también cómo la palabra se cumple, todo tiene su tiempo. Exacto, claro. Y tú tuviste tu tiempo, tuviste tu proceso. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Otro hombre. Ahí fue donde Milton Barrios nació. Ahí fue donde yo empecé a ver cosas espirituales, tener experiencia, de tener el conocimiento de la palabra. Hermano, a ver, eso fue algo hermoso, algo que, wow, cambió mi vida completamente. Pastor Milton, cuando pudiste experimentar eso, ¿llegaste a vanagloriarte o le diste la gloria a Dios? No, es más cuando me empecé a meter más con Dios. Porque ahí fue donde Dios me empezó a meterme a lo que es el ayuno, a lo que es la oración fuertemente, la lectura de la palabra. Me apasiona más del Señor. ¿Cómo es esa experiencia y cómo se trabaja lo que es el ayuno dentro de la iglesia? El ayuno, hermano Javier, el ayuno es puesto por Dios, te inquieta Dios a ayunar. Todo creyente, yo cuando escuché el ayuno, ¿qué es el ayuno? Y le pregunté a mi pastor, ¿qué es el ayuno? Ya él me explicó. Entonces dije, entonces yo necesito ayunar. ¿Trae algún beneficio? Claro que sí. ¿Cuál es el beneficio? Espiritualmente purificarse uno. Es un momento, digo, este género no sale más que con oración y ayuno. ¿En qué momento reconoce que si Dios no estuviera, no lo hubieras logrado? Bueno, puedo decir, aparte, cuando Dios
me da el llamado del ministerio evangelístico, fue una experiencia tremenda. En un momento dado le preguntaba a Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué tú me llamaste? ¿Para qué? Y Dios usó un hombre de Dios, ¿verdad?, para hablarme directamente. Yo reté a Dios, hermano Javier. Le dije, Señor, si tú hablas, usa a ese hombre para que me hable. Creo que en mis 2 segundos había dicho esa palabra y aquel hombre dijo, Moreno, ven para acá, está al lado de un cuñado mío, no tú. Y llegué y me habló, me dice el Señor que vas a predicar su palabra, pero a mi tiempo vas a pastorear. Entonces, tu pregunta, hermano Javier, me di cuenta que sin Dios no la podía hacer. Cuando Dios empieza a tratar conmigo, tuve que salir del lugar donde Dios me había puesto, pero no porque yo quería, sino porque Dios me habló. Dice, sal de tu tierra, de tu parentela. Dios quería tener otro trato conmigo. Fue duro, yo lloré. Salir de la casa de mi padre, espiritualmente hablando, para mí fue duro, hermano Javier, pero Dios me retó. Si yo confiaba en Él o tenía mi confianza en el hombre. Y cuando pudiste salir de ahí, que Dios te dio esa palabra, ¿cómo fue ese camino? Ahí fue donde entré a un nivel espiritual. Ahí donde fluye el ministerio que Dios puso en mi mano. ¿Cómo fue parte de los comienzos del ministerio? Llegamos a otra congregación donde ya Dios había puesto el sentir en mi vida. Comencé a buscar a Dios. En el año 2011, Dios me empezó a levantar de una manera sobrenatural. Primero estábamos en el área de los cantos, pero ahí Dios puso una inquietud, la palabra. Y ahí donde empezamos a meternos fuertemente a Dios por un ministerio. Señor, si tú me llamaste, respáldame, ponme gracia. ¿Y cómo lo trabajaste este ministerio cuando Dios te llama y te da esa inquietud a predicar por las almas? Número uno, que cuando este ministerio, hermano Javier, nació en la calle, evangelizando en la calle. Yo no nací en un altar, no, el ministerio nació predicando a las almas en la calle. Tu primera prédica fue en la calle, no fue en un altar. A la altar. gente, contratado, Dios te bendiga, Cristo te ama, mira, déjame darte una palabra de parte del Señor. Y meses, 1 año, 2 años, estuvimos en esa área. ¿Cómo fue esa experiencia cuando Dios te da la oportunidad de salir a predicar a estas almas que están necesitadas? Fue diferente, hermano Javier, porque es que lo que tú haces en secreto, Dios te lo recompensa en público. Antes de llegar a una plataforma, tú tienes que estar allá abajo primero. Pero muchos quieren comenzar una plataforma y está sumamente erróneo. Es triste ver cómo muchos predicadores se hacen ahora llamar pastores y quieren comenzar de cero según, pero con iglesias llenas, y no fajarse y empezar de cero. Esos son ministerios fantasmas, hermano Javier, que hoy van a estar y mañana no van a estar, porque Dios no honra desobediencia y Dios no honra también división o manipulación. Dios no. En estos tiempos que estamos viviendo unas cosas diferentes dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, como hay espíritus raros, hay negatividad, se han levantado caballero contra caballero, dama contra dama, en contra de los pastores, en contra de los líderes. ¿Cómo podemos lidiar como iglesia, como pueblo, como hermanos en Cristo, como cristianos, que estamos siendo reflejados afuera, que nos están viendo? ¿Cómo podemos trabajar estas situaciones? Ponerle la mano de Dios. Algo he aprendido, hermano Javier, dice la Biblia que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano velan los veladores. Algo que he aprendido, el que anda con sus moños, tarde o temprano a Jehová le cae. Dios no puede ser burlado, hermano Javier. Amén. ¿Verdad? La obra no es mía, es de Dios. Por eso muchas veces yo no me considero un predicador que sea predicador, ¿verdad? El mensaje que Dios nos ha dado a su gloria. Por eso el nombre del ministerio se llama Levantando la Mano Caída y las Rodillas Paralizadas, conforme a Hebreo 12:12, ¿verdad? Pero sí, algo que he entendido, hermano Javier, cuando estas situaciones pasan, las personas están sumamente equivocadas, porque usted no está en un templo para estar en contienda. Usted no está en un templo para juzgar, usted no está en un templo para estar en discordia con su hermano. No,
Usted está aquí para apoyar a su hermano, apoyar a su líder, a su pastor, ¿verdad? Por eso mucha gente han fracasado, hermano Javier, porque no han aprendido eso. ¿Y cómo es que nace este nombre? ¿Qué le trae a poner este nombre al ministerio? Dios me habló cuando le dije, Señor, dame un nombre de un ministerio. ¿Cuál va a ser el nombre? Le ayuné a Dios, le oré. Y orando vino esta palabra, levantando las manos caídas y la rodilla paralizada. Y le dije, ¿por qué, Señor? Y me recuerdo que en esos tiempos Dios me ministró y me dijo, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que necesita una palabra de edificación. Mucha gente que están heridos, que han sido pisoteados por un hombre, pero que a ti quiero usarte para que tú lo levantes, para que tú puedas dar una palabra que ellos puedan ser edificados por esa palabra. Wow, ahora que me comentas esto y hablas sobre esto, Pastor Milton, veo que desde la trayectoria que Dios te trae viviendo esta vida de lujos, de placeres, de vanagloria, y Dios te hace este llamado, y lo que has experimentado de que Dios te ha hecho este llamado dentro de una primera congregación que entras y eres rechazado por tu propia familia, eres rechazado a lo mejor por tu vestimenta, porque no creyeron en ti, porque hacías esto, aquello, lo otro. No creyeron que Dios estaba haciendo un cambio. Y pienso que este nombre viene a través de eso también. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de que Dios te regaló este nombre para tu ministerio? Oh, no, fue una experiencia tremenda. La primera campaña fue en Nueva York. Una experiencia inolvidable en mi vida, que me marcó mucho, y eso me apasionó más, ver cómo el respaldo de Dios, almas convirtiéndose en familia restaurada, y eso me apasionó más, hermano Javier. Y regresé a Nueva York, un hombre cambiado, un hombre transformado, allá donde el diablo me tenía atado, pero regresó otro hombre, un nuevo Milton, y eso me impactó más y me impulsó más a buscar más de Dios. En esa experiencia que tuviste, ¿fue dentro de una iglesia o afuera en las calles? Fue dentro de una iglesia. Fue dentro de una iglesia, incluso una de las iglesias donde está pastoreando el pastor mío dominicano, el pastor Gregorio Serrano, y pues uno del secretario del concilio, porque él me conocía, me dijo, no quiero hacerte una agenda acá para que hagas predicar a Nueva York. Yo abrí la puerta y ahí fue donde nosotros estuvimos predicando. Y mientras tú predicabas, esas almas que tú veías llorando, gimiendo, ¿cómo fue esa experiencia de ver que haces el llamado y vienen estas vidas a reconciliarse, a aceptar al Señor, que Dios los transformaba? ¿Cómo te sentías? Uno se siente de una manera, una experiencia que lo marca a uno, lo marca y eso te impulsa más a seguir haciendo lo que Dios ha puesto en ti. Sabemos que tuviste una trayectoria como evangelista. ¿Alguna vez quisieron cerrarte las puertas? Oh, claro, muchas. ¿Por qué? Pues número uno, hay personas que le meten la envidia, hay personas, hermano Javier, que por causa que tú ya no estás con ellos, ellos te van a rechazar, ya no, los que creían en ti ya no creen en ti porque ya no estás con ellos, y es algo que lamentablemente está haciendo mucho daño dentro de lo que es el evangelio, ¿verdad? Hoy podemos decir como que fuera mareros, si no eres de mi mara, no eres recibido, lamentablemente, con toda tristeza, pero todavía hay hombres y mujeres que aman a Dios. Me recuerdo una experiencia, tenía una campaña en Georgia, y estaba en Georgia, hermano Javier, y llegué el jueves, y la campaña llegaba el viernes, y no me había llamado el pastor, y le llamo. Por supuesto, la campaña comienza el viernes, y la sorpresa me dice que la campaña está cancelada. ¿Y ya tú estabas en Georgia? Ya estaba en Georgia. ¿Y te enteras de que estaba cancelada? Un día antes de la campaña, o sea, pero yo supe qué fue lo que pasó. Supe. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Oh, no, amado, un balde de agua fría, con una impotencia, lloré y supe pues la persona que fue que manipularon, hablaron de mí a ese pastor, porque me di cuenta de otra fuente, ¿verdad? Pero eso Dios estaba tratando conmigo, haciéndome más fuerte, creer más en mí, creer más en lo que Dios había puesto en mi vida, y pasamos esa etapa, gracias a Dios. El diablo no se quedó con la suya,
¿verdad? Dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Y gracias a Dios, Dios nos dio la victoria. Vemos entonces que todo lo que has vivido ha sido una trayectoria de experiencia en experiencia para llevarte a otro nivel que Dios te quería llevar. Amén. Ahora entras, después de ser evangelista y predicar la palabra del Señor en diferentes lugares, ahora entras como pastor a una iglesia. ¿Cómo fue ese llamado de pastor? El tiempo de Dios había llegado. Recuérdate que más atrás le hablé cuando Dios me llamó, me habló específicamente del ministerio evangelístico y el pastoral. Pero en mi mente no estaba ser pastor, no. ¿Le tenías miedo? Porque yo miraba lo que los pastores pasan. Yo máximamente como evangelista, yo veo el movimiento dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no es que ser pastor y evangelista son dos cosas muy diferentes. ¿En qué se diferencia? El evangelista llega, tira la bomba y se va. Y deja la iglesia y el pastor con todo eso. Con todo, claro, tú no estás lidiando con nadie. Pero para ser pastor, tu carácter tiene que ser moldeado. Paciencia, hay momentos que uno tiene que callar, hay momentos, aunque otros tengan la razón, hay veces uno lo que quiere es quedarse en silencio, porque si meto mi mano, tú daño todo, ¿verdad? Podrías destruir una iglesia, podrías destruir una vida. Una vida, exactamente, porque Dios es el que hace la obra, yo solamente tengo que direccionar. Tú estás haciendo ese vaso de bendición para otro. Está haciendo ese camino que está siendo usado para llevar esta semilla, esta palabra. Y entre medio de todo tienes que aprender a tener paz, amén, amor, reflexionar, pensar bien en lo que vas a decirle a estas vidas. Amén, amén. ¿Te han querido cerrar las puertas ahora como pastor? Sí, incluso cuando comenzamos el ministerio pastoral, hermano Javier, mucha gente no cree en mi llamado, mucha gente no cree en el llamado pastoral, pero Dios permite eso para que tu confianza, tu dependencia no sea en el hombre sino en Dios. ¿Cuántos años lleva el ministerio que Dios te ha entregado en tus manos? ¿Pastoral y evangelístico? No, el pastoral. Por separado los dos. Ok, evangelístico comenzamos el año 2011. Comenzamos el año 2011, usando Dios nos entregó el ministerio en 2011. Pastoral fue el 2016. Y estos años, son 6 años para acá, ¿cómo ha sido lidiar con diferentes hermanos? Diferentes caracteres. Aprende uno mucho, aprende sobre las culturas, aprende sobre los caracteres de las personas y aprende uno a soportar, ¿verdad? Porque la Biblia se sobre la carga los unos con los otros. Y Dios nos ha ayudado a poder aprender esto, hermano Javier. En los principios uno se decepcionaba, decía tantas cosas, pero ya luego uno aprende que hoy puede estar alguien contigo hoy y mañana ya no está contigo, ¿verdad? Así es la vida de un pastor. Hoy vas a ver una persona, mañana no la vas a ver, y hoy está contigo, mañana no está contigo, pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Esto es como el tren de la vida, unos se montan, se quedan, otros se bajan, otros siguen contigo. Así mismo es, mi estimado. Dentro del Evangelio, ¿has vivido la lealtad? ¿De qué manera? Que hayan personas fieles contigo. Oh, sí, claro. Claro, yo he visto hombres leales, ¿verdad? Y hombres que son íntegros para con Dios, claro que sí. ¿Y han sido de mucha bendición? Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Pastor, tengo una pregunta. ¿Cómo se debería manejar para que la obra no salga afectada y siga fluyendo la presencia de Dios? Que el Espíritu Santo esté activo siempre en la iglesia. ¿Cómo se trabajaría eso? Manteniendo una vida consagrada para con Dios. ¿Cuál sería ese consejo como pastor para aquellos que tienen miedo a cuando Dios le hace un llamado pastoral, llamado evangelista, el llamado que Dios le haga? ¿Qué consejo le daría? Mi consejo es, número 1, que creas en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, no vales nada. No vales nada. Una cosa me puse meta, Javier, y la tengo, y yo siempre le dije a Dios. Esta iglesia comenzó de cero, Javier. ¿Con cuántos hermanos usted empezó? Una familia nomás. ¿Todavía siguen aquí? No, ya no están acá. Una familia comenzó la iglesia, no tenía nada, absolutamente nada, hermano Javier. Pero yo le dije, yo soy de la persona que a mí me gusta dar lo mejor a Dios.
siempre me ha apasionado darle lo mejor, tanto en mí y tanto en la estructura. Y a lo mejor muchos van a criticar, pero a Dios hay que darle lo mejor. Amén. Hay que darle lo mejor. Yo, como evangelista, miré muchas cosas y aprendí, no para criticar, sino que aprendí. Pues, es bueno que tú hayas cruzado de evangelista para llegar a un pastor, porque tú vas a aprender muchas cosas, muchos movimientos. Y yo aprendí, de la gloria sea para Dios, miraba muchas cosas, y no, yo no voy a hacer eso, no, ¿verdad? O sea, Dios poniéndomelo en mi espíritu. Si un día Dios me pone a pastorar, no, yo, o sea, y estas cosas las hemos implementado, y la gloria sea para el Señor, y Dios nos ha respaldado, y yo por eso le digo a todos aquellos, respondiendo a su pregunta, que mi consejo es que si usted cree en usted, Dios lo va a respaldar. Si usted no cree en usted, no se tire. Hay muchas personas en este momento que escucharán esta grabación, este video, y están ahí sentados, están en la expectativa, tienen miedo de que Dios le haya puesto un ministerio en sus manos y están estancados por el miedo del que dirán. ¿Qué consejo le podría dar? No tenga miedo, levántese. Una de las cosas, bueno, Javier, yo pasé por muchas etapas que digo, ay Dios mío, pero ¿por qué pasé esto? Pero entendí que Dios lo permitió para forjar mi carácter. Pero un consejo le doy a cualquiera: sométese a su autoridad. Nunca se salga dentro del ministerio enojado, peleado con alguien, no. Sea un hombre de paz, un hombre que honre a su líder, y Dios lo honrará. Amén. Sabemos que todavía queda poder de Dios. Hemos escuchado al pastor Milton Barrios, su experiencia, cómo nació su ministerio, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo marca. Ha sido de bendición, y sabemos que uno de ustedes se conectará con la misma trayectoria, con las mismas experiencias que el pastor Milton ha pasado, y sabemos que algún día estarán en los caminos del Señor, algún día estarán activando ese ministerio que lo tienen ahí encerrado, que lo tienen ahí aguantado por el miedo o por el que dirán. Pastor Milton, para despedirnos, ¿qué palabras le daría a aquellos que están viéndonos en este momento? No, la palabra que quiero darle de parte de Dios, que sigan adelante. Usted que tal vez está desanimado, fortalézcase en el Señor, levántese, siga, que del lado del Señor nada puede hacer. Y qué más podría decirle, que si usted no se está congregando, congréguese a una iglesia, vuelva a tu primer amor, sé fiel a Dios, a tus líderes, comienza a hacer obras, se predica dentro y fuera de tiempo, sirve en tu iglesia, anhela, ora, busca de la presencia del Espíritu Santo. Y una de las cosas que quiero decirle, el tiempo está difícil. Tiempo que estamos viviendo, hermanos, a ver, unos tiempos difíciles, pero yo sé que nosotros vamos a poder seguir adelante. Te invito para que tú puedas ser parte de este ministerio. Sigue nuestras redes, sigue los contenidos que estamos dando por medio de este canal que Dios nos ha dado en Facebook, YouTube, ¿verdad? Suscríbase, comenten estos videos y compártalos con aquellas almas, que nuestro propósito, hermano Javier, es de llegar donde está la necesidad. Amén. Es de llegar donde está aquel que está deprimido. A lo mejor tú estás en este momento queriendo soltarlo todo, Dios te dice, no lo sueltes. Asimismo, otros que van a ver este video van a sentir ese toque de Dios, y ellos van a ser restaurados en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Estamos agradecidos, estamos contentos por este momento tan especial donde te has podido abrir, has podido hablar, hemos escuchado tus experiencias vividas, hemos visto cómo Dios te sacó de las calles, te trajo a sus manos, a sus caminos, cómo estás siendo usado, y sabemos que Dios lo va a seguir bendiciendo. Estamos contentos y agradecidos, pastor, y que Dios lo siga bendiciendo de manera especial. Dios te bendiga. Amén. Maranata.